Bueno, hola, ¿cómo les va? Buen día nuevamente a la tercera clase virtual de antropología. Hoy más que nunca, cuídense muchísimo, permanezcan en sus casas si pueden, tratemos de que este tiempo pase de la mejor manera y más rápida posible. Vamos a hacer en esta clase un cierre, vamos a trabajar hoy con el último tema de la unidad 1 del programa. Si ustedes recuerdan, hasta aquí que hemos hecho en la primera clase hicimos una presentación general sobre qué es la antropología sociocultural, cuál es su objeto de estudio, cuál es su método y cómo ese objeto y ese método de estudio se han ido modificando o han sido pensados en forma diferente a lo largo de la historia de esta disciplina. En la segunda clase, la clase pasada, nos metimos con el objeto de estudio de la antropología y dentro de ese objeto de estudio puntualmente decíamos, bueno, como disciplina estamos ubicadas en el tercer momento del que hablábamos en la primera clase y por lo tanto nos interesa problematizar la desigualdad en el encuentro, en los vínculos, en las relaciones, entre culturas. Y en este sentido es que problematizamos de manera crítica la conquista de América, que es por ahí el paradigma más importante que tenemos en nuestro territorio de relación entre culturas, y trabajábamos con el concepto de colonialidad para pensar cómo fue esa relación entre culturas que se da a partir de la conquista de América, que es un hito histórico fundamental porque marca también el desarrollo y el inicio del desarrollo de un sistema social, económico particular, que es el sistema capitalista, que es el que tenemos incluso hasta la actualidad. En la clase de hoy nos vamos a meter en la otra parte. Decíamos, bueno, ¿cómo definimos a la antropología? La definimos como a cualquier disciplina por su objeto y su método de estudio. Ya la clase pasada hablamos del objeto, vamos hoy a hablar del método de estudio. Y este es el tema de la clase de hoy, el método de estudio de la antropología que decíamos es la observación participante, su método privilegiado. Como ustedes recordarán, la observación participante como método de estudio de la antropología surge recién en lo que llamábamos el segundo momento de la antropología. En el primer momento todavía no era la observación participante el método privilegiado de la antropología, sino que recién va a comenzar a plantearse en el segundo momento a partir de las críticas que se le hacían a la teoría evolucionista, que era la teoría que explicaba la diferencia cultural en el primer momento, si ustedes recuerdan. ¿Qué críticas? Repasemos un poquito muy chiquitito las críticas que le hacían a la teoría evolucionista los antropólogos de este segundo momento. Por un lado, su mirada etnocéntrica, el etnocentrismo, si ustedes recuerdan, el hecho de creer que una cultura es mejor, superior, más desarrollada, más civilizada que otras, y el hecho de que los datos con los que elaboraban sus teorías los antropólogos, los etnólogos de este primer momento, no eran obtenidos de primera mano, sino que eran relatos de terceras personas que muchas veces no tenían preparación científica adecuada y por lo tanto elaboraban relatos cargados de subjetividad, de opiniones, de sesgados, digamos. Por lo tanto, en este segundo momento de la antropología, va a surgir la observación participante como método privilegiado de la antropología y un pionero, un antropólogo que va a ser muy importante en este proceso va a ser el polaco Malinowski, un antropólogo polaco. En la ficha de cátedra van a encontrar algunas imágenes, algunas fotos de él, ya las han visto también en la primera ficha de cátedra, que es quien propone la observación participante también con una idea fundamental de elaborar relatos científicos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. En este segundo momento, Malinowski, la antropología, todavía está ligada o todavía tiene como paradigmas de las disciplinas científicas a las ciencias naturales. Por lo tanto, Malinowski lo que busca fundamentalmente es elaborar un relato antropológico que sea científico, que sea neutral, que sea objetivo, que tenga validez universal, al modelo de los relatos científicos de las ciencias naturales. Por lo tanto, la observación participante va a ser propuesta por Malinowski como aquella metodología que le va a brindar, digamos, la manera más adecuada, más clara, más correcta de elaborar un relato que sea científico. Y va a ser él muy crítico
con la antropología del momento histórico anterior o con aquellos antropólogos que elaboran teorías sin conocer de primera mano las culturas de las que hablan, lo que genera que sus relatos no sean adecuadamente científicos. Malinowski, como decíamos, fue un antropólogo polaco, nació en 1884 y falleció en el año 1942. En las décadas de 1910-1920 él elabora sus estudios en las Islas Trovian y lo que vamos a trabajar aquí es brevemente cómo entiende Malinowski la observación participante. Pero antes de eso, tenemos que hablar, bueno, de qué entiende Malinowski por cultura. Nosotros vamos a hablar de cultura en la unidad 2 del programa, pero ahora vamos a hacer una mención muy chiquitita. ¿Por qué? Porque la manera en que Malinowski entiende la observación participante es consecuencia de la manera en que él entiende la cultura. Malinowski dice que para él la cultura es un todo, es un sistema. ¿Qué significa que es un todo, que es un sistema? Que las partes que conforman ese sistema, que las partes que conforman ese todo, están en relación, están vinculadas entre sí. Y eso todo está compuesto básicamente por tres grandes partes. Una parte material, es decir, una cultura está conformada por un sistema material de herramientas, ¿sí?, de utensilios materiales. Por una parte social, relaciones entre personas, reglas, normas de comportamiento, y por una parte espiritual conformada por cuestiones vinculadas con las creencias religiosas y la cosmovisión de esa cultura. Es decir, estas tres patitas conformarían para Malinowski un todo, un sistema integral que es la cultura. Por lo tanto, la observación participante lo que tiene que hacer para Malinowski es explicar, abarcar ese todo, ese sistema que conforma la cultura. Y para eso Malinowski propone tres principios que ustedes los tienen explicados en la ficha de cátedra, yo los voy a nombrar brevemente. El primer principio es que el antropólogo que se busque explicar esa cultura tiene que tener propósitos científicos, conocer los métodos de la etnografía moderna, es decir, estar preparado científicamente, no ser un viajero, no ser un expedicionario sin preparación científica, ¿sí? Segundo punto, segunda cuestión importante es que el antropólogo que quiere explicar una cultura no tiene que convivir con blancos, dice Malinowski. Es decir, si yo quiero conocer una cultura, voy a tener que procurar trasladarme a esa cultura, convivir con esa cultura y no tener ningún tipo de contacto con mi cultura de origen, porque eso garantizaría la objetividad, garantizaría la neutralidad y me obligaría a mí como antropólogo a buscar contacto con personas que de otra manera me resultarían sumamente extrañas. Y el tercer principio que propone Malinowski es que usemos métodos precisos, que busquemos instrumentos de registro, que nos permitan registrar todo lo que vemos. Malinowski propone a la observación participante como una metodología que me va a permitir registrar, captar y pensar a la totalidad de la cultura de la que estoy hablando. A partir de estos tres principios, entonces decíamos, bueno, ¿qué consecuencias cómo entiende la observación participante Malinowski? ¿No? Primero y principal, fíjense, Malinowski entiende una observación participante en donde el antropólogo que investiga, el antropólogo que estudia, tiene una relación de exterioridad con la cultura que estudia, ¿sí? Esto garantizaría la objetividad, como decíamos antes, y un poco se explica también por el modelo científico de las ciencias naturales. Ustedes imagínense un biólogo que estudia una especie animal, no tiene relación con esa especie animal que estudia, está de alguna manera por fuera de la realidad estudiada. Y este es el modelo que busca Malinowski. El antropólogo convive con la cultura a la que estudia porque no le queda otra. De hecho, hace un esfuerzo tremendo para no tener contacto con su cultura de origen, con los blancos, dice Malinowski, para que no le quede otra que convivir y relacionarse con esas personas que son extrañas, que siguen siendo pensadas, decíamos, como primitivas, si se quiere, al margen de que el discurso relativista sostenga que no hay culturas inferiores, que no hay culturas superiores, que cada cultura tiene su importancia particular, seguimos teniendo este sesgo en donde la cultura europea se ubica de alguna manera en un lugar superior o en un lugar de
de poder explicar a la otra cultura, que es la que tiene que ser explicada. Eso por un lado. Por otro lado, también eh, se ve en el intento de Malinowski de explicar a las culturas a través de la observación participante su mirada relativista. Malinowski supone que las culturas son diversas entre sí y que esa diversidad de culturas da respuesta a determinadas necesidades. Por lo tanto, la idea de la observación participante o el objetivo de la observación participante es comprender cómo responden a sus necesidades las diferentes culturas. Por ejemplo, todas las personas tenemos necesidad de alimentarnos, pero los alimentos particulares de cada cultura van a ser diferentes y van a tener la característica común de dar respuesta a esa necesidad que todas las personas tenemos. Y por último vemos la pretensión holística de Malinowski. Decíamos entonces en estos principios vemos la exterioridad del investigador con respecto a la realidad estudiada, su mirada relativista y su idea de que las culturas satisfacen necesidades que el antropólogo busca explicar, y por último la pretensión holística. ¿Qué significa pretensión holística? Significa que Malinowski va a pretender explicar todo. Decíamos al principio, Malinowski entiende la cultura como una totalidad, compuesta de elementos materiales, sociales, espirituales. Todos esos elementos Malinowski va a tratar de explicarlos. De esta manera entiende entonces la observación participante el segundo momento de la antropología. Esta forma de mirar y de entender la observación participante va a ser objeto de críticas por parte del tercer momento, en donde surgen lo que conocemos como corrientes interpretativas o interpretativistas. En este tercer momento van a surgir algunas críticas, entonces, a esta manera de entender la observación participante, van a surgir críticas al relativismo y van a surgir críticas también a su pretensión de cientificidad tan exacta, tan neutral, tan objetiva y universalista. Ustedes en la ficha de cátedra tienen algunas antropólogas de esta tercera etapa en la que nos vamos a detener más especialmente porque, como dijimos, es la etapa en la que nos ubicamos en este espacio curricular. El primer antropólogo que tienen ahí brevemente explicado es un antropólogo estadounidense que nació en 1926 y falleció en el año 2006. También en la ficha tienen algunas fotitos, algunas imágenes de él, que es Clifford Geertz. Clifford Geertz propone otra forma de entender la observación participante también como consecuencia de la forma en que él va a entender la cultura. Por lo tanto, así como con Malinowski, antes de ver cómo entiende la observación participante, nos detuvimos en cómo entiende a la cultura. Con Geertz vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es la cultura para Geertz? Para Geertz, la cultura ya no es un sistema total que abarca un montón de cosas, sino un conjunto de significaciones en el que las personas estamos inmersas. Es decir, Clifford Geertz va a comparar a las culturas con textos que las personas interpretamos todo el tiempo. Por lo tanto, las personas que vivimos en una cultura, lo que hacemos todo el tiempo es estar descifrando significados, es estar leyendo textos. ¿Sí? Yo les daba el ejemplo, creo, en la primera clase, qué sé yo, si yo levanto la mano en el marco de un aula, todo el mundo va a interpretar, todas las personas que estén conmigo en el aula van a interpretar qué es lo que yo quiero. Ese gesto de levantar la mano en el marco de un aula es un significado cultural que todas las personas que están conmigo van a comprender porque forman parte de mi misma cultura. Por lo tanto, Geertz entiende hacia la cultura como un conjunto de significados que las personas interpretamos. Y por lo tanto, la tarea del antropólogo ya no es explicar todo un sistema complejo de cuestiones materiales, sociales, espirituales, sino la tarea del antropólogo es lograr interpretar, lograr develar esos significados que las personas que están inmersos en una cultura todo el tiempo entendemos. Por lo tanto, dice Clifford Geertz que el relato que hace el antropólogo, él le llama una descripción densa. Clifford Geertz, me voy a acomodar, Clifford Geertz dice que los antropólogos hacen una descripción densa.
¿Qué características tiene una descripción densa, que es el relato que hace el antropólogo, la antropóloga cuando estudia una cultura? Clifford Geertz dice que la descripción densa tiene básicamente 4 características. La primera es que una descripción densa es un relato interpretativo. ¿Qué significa que es un relato interpretativo? Que la descripción, que el relato, que el escrito, la narración que hace un antropólogo, una antropóloga, es una interpretación. Ahora, si es una interpretación, esto ocurre lo mismo que cuando interpretamos textos. Yo leo una novela o veo una película, leo un cuento, una poesía y puedo estar interpretando algo y otra persona puede estar interpretando algo diferente sobre el mismo texto, sobre el mismo escrito. Es decir, que Clifford Geertz aquí le hace una crítica a Malinowski. Ya tengo que abandonar, ya tengo que dejar de lado esa pretensión de querer comprender todo, de querer explicar y comprender absolutamente todo lo que veo. Esa pretensión holística que Malinowski tenía, Clifford Geertz la cuestiona. No puedo pretender explicar todo, no voy a explicar todo, se me van a escapar un montón de cosas. Lo que voy a hacer es una interpretación y otro antropólogo en esa misma cultura puede quizás hacer una interpretación diferente porque está mirando, porque está poniendo el foco en cosas diferentes a las que estoy mirando yo. Y también tengo que dejar de pretender ser externo a la situación que estudia. Malinowski quería ser externo a esa situación, quería observarla de fuera, quería garantizar la objetividad a partir de el mantenimiento de la distancia con el grupo estudiado. Clifford Geertz cuestiona esto. Si yo quiero interpretar, comprender los significados, tengo que ser parte de la situación, tengo que ser parte de lo que se está viviendo. No puedo pretender captar significaciones estando por fuera de la situación que estoy estudiando. Esa es la primera característica entonces de la descripción densa. Es un relato antropológico interpretativo. La segunda característica, dice Geertz, es que rescata lo dicho. ¿Qué significa que rescata lo dicho? Que en la forma en que entiende Geertz a la antropología, el lenguaje adquiere una importancia central. La antropología rescata lo dicho, es decir, para Geertz tiene una importancia fundamental lo que los sujetos relatan, lo que los sujetos dicen acerca de lo que viven, porque en lo que los sujetos dicen está precisamente la vía para que yo pueda comprender qué es lo que los sujetos están interpretando acerca de eso que están viviendo. Ahora, esto significa que yo como antropólogo, y esto lo decíamos en la primera clase, hago una interpretación de segundo orden o de incluso de tercer orden. No llego a la comprensión exacta de la situación, sino que lo que hago es un relato de lo que la persona me está relatando sobre lo que está viviendo. Esto significa que entonces forzosamente el relato antropológico es un relato marcado de subjetividad. Y aquí hay otra crítica a Malinowski. Ya no podemos pretender ser objetivos y neutrales como quería Malinowski. Lo que yo interpreto también va a estar cargado y va a estar marcado por mi propia historia, por mi propia subjetividad, por mi preparación como científica, por mi trayectoria de vida. Por lo tanto, la forma en que yo elabore el relato antropológico va a estar marcada de mi subjetividad y va a ser un relato fuertemente imaginativo, dice Geertz, el relato científico. Ya no va a ser ese relato neutral, objetivo y universal que pretendía Malinowski, sino que va a ser un relato en donde va a entrar a jugar fuertemente la imaginación del antropólogo y del antropólogo. Entonces, repasemos. Primera característica, la descripción densa es interpretativa. Segunda característica, rescata lo dicho. Y tercera característica, fija lo dicho. ¿Qué significa que fija lo dicho? Que el antropólogo o la antropóloga no se queda solamente con interpretar lo que las personas le dicen, sino que después tiene que elaborar un relato científico. Yo como antropóloga, como antropólogo, voy a estudiar una cultura y después tengo que escribir un libro, tengo que elaborar un relato de eso que vi.
Y ese relato no es un relato simplemente para mí, no es un diario de viaje, sino que es un relato científico que está destinado a que otras personas lo lean, a que se lea en la universidad, a que la vean estudiantes. Por lo tanto, va, dice Gibbs, a rescatar del olvido eso que está ocurriendo. Fija en un texto eso que está dicho y eso que se vive deja de ser algo pasajero, algo efímero, para pasar a ser algo que va a permanecer fijo en un texto escrito a ser reproducido. Y la cuarta y última característica es que la descripción densa necesariamente es un relato o es una descripción microscópica, es decir, que explica lo cotidiano, que explica lo pequeño. Explica el significado de esa situación que vio el antropólogo que en ese momento y que tiene una validez limitada en el espacio y en el tiempo. Y aquí hay otra crítica a Malinowski. Malinowski pretendía elaborar un relato universal, elaborar un relato objetivo, elaborar un relato que tuviera validez en todo momento. Clifford Geertz dice no, el relato antropológico explica o interpreta los sucesos que ocurrieron en este espacio, en esta cultura y en este momento. Ese mismo relato puede dejar de tener validez dentro de 10 años, porque lo normal y natural es que las culturas cambien con el tiempo. Y si las culturas cambian con el tiempo, eso que yo interpreté o eso que yo vi hace, qué sé yo, 10 años, puede ya no tener validez en el presente. Por lo tanto, la validez del relato antropológico es una validez limitada a un espacio y a un tiempo, y limitada también al contexto en el que fue visto. Decíamos, bueno, si la cultura es un relato, es un texto, que las personas interpretamos, diferentes personajes podemos estar interpretando diferentes cosas de la misma situación. Vamos a dar un ejemplo chiquitito como para que se entienda. Yo, antropóloga, estoy queriendo explicar, no sé, asisto a una boda y quiero explicar qué significados le dan a la boda a los protagonistas. Esa boda va a tener un significado diferente para la novia, para el novio, para, qué sé yo, las familias de las novias, los novios, para las personas invitadas de afuera, para quien ve la boda desde la vereda. Cada personaje podría dar una interpretación diferente de ese mismo suceso. Por lo tanto, ese mismo suceso puede ser explicado e interpretado de diferentes maneras por sus diferentes personajes. Y a su vez el antropólogo o la antropóloga va a hacer una interpretación de eso que ve. Y esa interpretación va a ser limitada a esa boda, a ese contexto, a ese espacio y a ese momento. Entonces, bueno, vemos cómo Clifford Geertz tira por tierra muchas de las pretensiones de Malinowski y además cuestiona también fuertemente esta comparación entre ciencias naturales y ciencias sociales. Decíamos, bueno, Clifford Geertz falleció en el año 2006, es un antropólogo que hace sus trabajos durante el siglo XX y donde ya las ciencias sociales y la antropología no tienen esta pretensión de tener como modelo indudable a las ciencias naturales, sino que están en proceso de construcción de sus propias metodologías, sus propias formas de estudio y sus propios paradigmas. Pero entonces a Clifford Geertz se le plantea un problema que es el problema de la validez científica, ¿no? Si Clifford Geertz piensa las culturas como textos, si piensan que el relato antropológico es imaginativo, que el antropólogo o la antropóloga elabora un relato que es subjetivo, que es individual, que es limitado, entonces ese relato es científico. Entonces podemos comparar el relato antropológico con un cuento, con una novela, lo que significa que cualquier interpretación de un suceso es válida y que lo que dice, qué sé yo, una persona, otra, tiene toda la misma validez. Bueno, ningún antropólogo ni ninguna antropóloga obviamente sostiene esto. El hecho de reconocer y de asumir que la ciencia tiene un fuerte componente subjetivo, un fuerte componente, si se quiere, sesgado por nuestros focos, por nuestra perspectiva, no significa que se abandone la pretensión científica. Clifford Geertz dice que un texto
científico, antropológico, es válido cuando es capaz de responder a una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué clase de hombres son estos? Dice Girs, bueno, si un antropólogo logra elaborar un relato que responde a esta pregunta y que puede explicarnos a nosotras, a nosotros que quizás no fuimos a esa otra cultura y nos puede responder a la pregunta acerca de qué clases de hombres son estos, entonces ese relato es un relato que tiene validez científica. ¿Universal, objetiva, neutral? No, pero sigue siendo validez científica. Una validez científica que por supuesto es limitada y que por supuesto se asume como posible de ser modificada, de ser cambiada y de ser revisada con el devenir del tiempo, porque ya no toma como modelo a las ciencias naturales. Bueno, esto con respecto a Clifford Gibbs. Después en la ficha de cátedra tienen a otro antropólogo, que es Gustavo Lins Ribeiro, que es un antropólogo brasilero, que nació en 1953, creo que trabaja en Estados Unidos en este momento, tiene 67 años Lins Ribeiro. Por ahí también en la ficha hay algunas fotitos de él. Yo tomé a Gustavo Lins Ribeiro porque él nos va a brindar una mirada de la observación participante que a nosotras nos va a servir un montón. ¿Sí? Es otro, Gustavo Lins Ribeiro también se ubica en las corrientes interpretativas, pero él nos aporta un elemento muy importante para pensar también cómo seguimos en antropología y para que ustedes también puedan pensar la observación participante en sus procesos de formación en el instituto. Gustavo Lins Ribeiro va a decir que para él la antropología lo que estudia es la conciencia práctica, así como Girs habló de una descripción densa, porque él piensa que la antropología estudia significados, interpretaciones. Lins Ribeiro le va a dar a estas interpretaciones el nombre de conciencia práctica. ¿Qué es la conciencia práctica? La conciencia práctica son todas esas cosas cotidianas que las personas hacemos a lo largo de nuestra vida y que ni siquiera pensamos en que las hacemos. Las hacemos automáticamente. ¿Sí? Yo me levanto, me cepillo los dientes, me visto, me peino, voy a trabajar, agarro el auto, manejo y no me pongo a pensar en todas esas acciones que hago cotidianamente, porque forman parte de mi conciencia práctica. Ahora, si en algún momento alguien nos pidiera y nos interpelara y nos dijera, bueno, a ver, ¿por qué haces esto? Ahí sí podríamos ponernos a pensar, a reflexionar y a pensar en por qué realizamos esas acciones. No lo hacemos en la vida cotidiana, pero podríamos llegar a hacerlo si nos lo pidiera. Esa conciencia práctica, dice Lins Ribeiro, se construye porque compartimos con un grupo de personas que conforman nuestra cultura un contexto. Y ese contexto está conformado básicamente por dos cosas. La cercanía física, convivimos físicamente en el espacio cercano con las personas que comparten nuestra cultura, y también un conocimiento compartido de códigos que hacen que no tengamos que estar explicando todo el tiempo todo lo que hacemos. Por ejemplo, si alguien pasa por atrás mío ahora y yo le hago ch, 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 automáticamente la persona en cuestión interpretaría qué es lo que yo le estoy queriendo decir, interpretaría que la estoy llamando. Ese gesto forma parte de nuestra conciencia práctica y no necesitamos explicarlo porque como la persona que pasó y yo convivimos en la misma cultura, tuvimos una educación común, una socialización, una formación común, interpretamos de manera común ciertos gestos, ciertas miradas, ciertas conductas que no hacen falta que sean explicadas, sino que directamente forman parte de esa conciencia práctica que compartimos al interior de la cultura. Por lo tanto, hay una cuestión de familiaridad con la conciencia práctica que nos permite actuar en nuestra cultura y no problematizar algunas cuestiones. Y aquí es donde Lins Ribeiro introduce el principio que a nosotros nos va a interesar, que es el principio del extrañamiento. Dice Lins Ribeiro, un principio metodológico interesante para pensar la antropología en estos tiempos es el extrañamiento. ¿Y por qué Lins Ribeiro introduce el principio del extrañamiento? Porque Lins Ribeiro ya no está pensando en estudiar culturas ajenas
a la cultura del antropólogo o de la antropóloga, sino que está pensando en la situación de antropólogos y antropólogas que quieren elaborar un relato antropológico, ya no de una cultura que piensan como exótica y lejana, sino de la propia cultura. ¿Qué pasa si yo, Macarena, que vive en Villa Regina, Río Negro, quiere ir a estudiar a las Islas Trovian como fue Malinowski? Si yo voy a las Islas Trovian, de forma natural, lo que veo me va a parecer extraño. Me va a llamar la atención todo lo que vea. ¿Por qué? Porque mi conciencia práctica y la conciencia práctica de las personas que viven en las Islas Trovian es diferente. Por lo tanto, hay un montón de cosas que a mí me van a parecer súper extrañas y que a esas personas no, porque esas personas forman parte de esa conciencia práctica, forman parte de esa cultura y no necesitan explicar esas conductas. Yo sí voy a necesitar que me las expliquen porque formo parte de otra conciencia práctica. Entonces, yo como antropóloga, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer un trabajo de desextrañamiento, es decir, voy a tener que tratar de que esas cosas que me resulten extrañas me empiecen a resultar familiares para poder explicarlas científicamente y para poder elaborar el relato antropológico. Este es el trabajo que hacían los antropólogos, las antropólogas tradicionalmente, es lo que trató de hacer Malinowski, es de lo que habla Clifford Geertz cuando dice, bueno, hay que interpretar lo que las personas viven, es decir, tratar de comprender, de hacer familiar eso que naturalmente me resulta extraño porque pertenezco a otra cultura. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero estudiar mi cultura? Nosotras en la primera clase habíamos dicho que una de las características del tercer momento de la antropología es que empiezan a aparecer antropólogas y antropólogas que forman parte de los pueblos que tradicionalmente no eran sujetos de estudios de la antropología, sino objetos. Fíjense qué fea palabra, decirle objeto de estudio a un pueblo, a una cultura, a un grupo de personas. No son objetos, son sujetos igual que el investigador o la investigadora, ¿no? Empiezan, qué sé yo, a aparecer un antropólogo, una antropóloga que estudió en la universidad y se recibió y es mapuche, o es afroamericano, es mujer, ¿no? Y además también la antropología comienza a interesarse por las propias instituciones de la sociedad occidental. ¿Qué pasa cuando yo quiero estudiar ya no a las Islas Trovian, sino que quiero estudiar a un barrio de Regina o quiero estudiar a la escuela que tengo a 3 cuadras de mi casa? Ahí el trabajo antropológico se complica un poquito más, porque yo formo parte de la conciencia práctica de la gente a la que estoy estudiando. Por lo tanto, no hay nada que me vaya a resultar extraño. Si yo salgo a la calle, salgo a la vereda de mi casa, lo que hacen mis vecinos, lo que hacen mis vecinas, no me va a resultar extraño porque es lo mismo que veo todos los días. Por lo tanto, como antropólogo o como antropólogo, voy a tener un desafío importante. Y acá es donde entra el concepto de extrañamiento. ¿Qué tengo que hacer? Dice Lynn Ribeiro cuando quiero estudiar mi cultura. Tengo que poner en marcha el extrañamiento como método de estudio. ¿Qué es el extrañamiento? Es hacer un doble trabajo. El primer trabajo o el primer paso del extrañamiento es tratar de hacer un esfuerzo metodológico por convertir en extraño esas cosas que me resultan familiares. Tengo que hacer un esfuerzo metodológico porque no me resulta extraño naturalmente. Voy a tener que esforzarme por preguntarme por un montón de cosas que a lo largo de mi vida y a lo largo de mi formación nunca problematicé, nunca me pregunté. Y después sí, cuando logré hacer ese esfuerzo, si es que lo logro, viene el segundo paso, y el segundo paso sí es el paso del que hablábamos al principio y el paso que hacía antes cualquier antropóloga, cualquier antropólogo que iba a estudiar una cultura extraña. Yo logré desnaturalizar, logré hacer extraño eso que me resulta familiar. Pero ahora para hacer el relato antropológico, tengo que volver a convertir en familiar eso que había hecho extraño. Tengo que volver a hacerlo familiar, pero lo tengo que volver a hacerlo familiar
no como parte de la conciencia práctica como era antes, sino que lo tengo que volver a ser familiar para hacer un relato científico, antropológico de eso. Dentro de un ratito vamos a dar un ejemplo de este extrañamiento en la institución escolar. Pero antes, para seguir el orden de lo que les plantea la ficha de cátedra, vamos a hablar de una antropóloga argentina que también está ubicada en estas corrientes, que es Rosana Guber. Rosana Guber es una antropóloga argentina, tienen alguna fotito de ella por ahí también en la ficha, nació en 1957, tiene más o menos unos 63 años en este momento, es investigadora del CONICET, docente universitaria aquí en nuestro país, y ella tiene un texto, escribió un libro que se llama La etnografía, y en ese libro yo me basé en un capítulo de ese librito, que es el capítulo que habla específicamente de la observación participante, donde ella define la observación participante y la caracteriza desde su mirada. Me interesó la mirada de Guber por un lado porque es local, porque es nuestra, es argentina, y por otro lado porque define muy bien qué es esto de la observación participante, porque ella desarma en este capítulo el concepto. Ella dice, bueno, ¿qué es la observación participante? La observación participante es como un concepto que se divide en dos partes. Observación participante. Entonces ella analiza estas dos palabras. Dice, bueno, analicemos qué es observar y analicemos qué es participar. Comienza pensando en qué es esto de la observación. ¿Qué es la observación? Bueno, en forma ideal, observar es mirar algo desde afuera. Por lo tanto, este concepto de observación Rosana Guber lo vincula con la corriente más positivista, con la corriente más vinculada a las ciencias naturales, podríamos decir de todo lo que hablamos recién, con el ideal de observación de Malinowski. Observar una situación es mirarla sin intervenir, es limitarme a tomar notas sin participar de lo que veo, es no ser parte de eso que estoy viendo y por lo tanto es construir una conducta que pretende ser científica, ajena a la situación, vinculada con el positivismo, con ese ideal de observación neutra, objetiva, científica, que toma como modelo a las ciencias naturales. ¿Se puede hacer una observación pura de este tipo? No, no se puede. Es imposible, dice Rosana Guber. Es imposible primero porque tarde o temprano voy a necesitar participar para hacer algo. Y por otro lado, porque la sola presencia de una investigadora o de un investigador en un lugar modifica la conducta de las personas que están en ese lugar. Por lo tanto, la observación pura, desimplicada, es un ideal que es imposible. Aparte, pensemos en Malinowski, que él nos decía, bueno, hay que mudarse a vivir a la cultura que quiero estudiar y no convivir con blancos. Y si hago eso, participar es necesario. No puedo estar sin participar todo el tiempo. Entonces, bueno, para el ideal positivista, dice Rosana Guber, la participación es vista como un mal necesario. Bueno, el ideal es observar, es elaborar un relato científico, neutral, desimplicado, externo, pero bueno, cuando no me queda otra, para poder elaborar ese relato, tengo que participar en algunas actividades. Eso en un extremo. Y en el otro extremo tenemos la participación pura, que la participación pura responde a este ideal, si se quiere, de ser parte de la cultura, de lograr convertirme en una más de ese grupo, que las personas no noten la diferencia entre ellas mismas y yo que soy de otra cultura. Si se quiere, es un ideal que se va al otro extremo en el marco de las corrientes interpretativas, ¿no? Soy parte de la comunidad, logro convertirme en una más de esa comunidad, con lo cual pongo en juego mis sentimientos, mi subjetividad, mi personalidad, establezco lazos afectivos con esa comunidad, lo cual tampoco es posible en forma pura, ¿no? Las corrientes, dice Rosana Guber, bueno, así como qué sé yo, ¿cómo aprendimos todos a jugar a la mancha, a jugar a la escondida, a jugar a la rayuela? ¿Vieron que cuando nos explican un juego, bueno, se juega así, primero tenés que hacer esto, después esto, después esto, después esto? Y no aprendemos mucho con la explicación sola. A jugar el juego en general aprendemos jugando. Bueno, Rosana Guber dice lo mismo, así como a jugar aprendemos jugando,
a entender una cultura, aprendemos viviéndola. No entendemos, no vamos a poder, en el marco de las corrientes interpretativas, interpretar una cultura si no la vivimos, si no participamos en ella. Ahora, tampoco es posible la participación pura y absoluta, porque queramos o no, la persona que investiga un grupo o una cultura es ajena a ese grupo, es ajena a esa cultura. Y por más que ese grupo esté muy bien predispuesto, que nos reciba con toda la buena onda, con toda la buena voluntad, seguimos siendo ajenos, seguimos siendo personas que no formamos parte de ese grupo. Una cosita por ahí que quería señalar también para estas corrientes interpretativas, mirar sin hacer nada no es observar solo, como pretenden las corrientes positivistas. Mirar sin hacer nada también es de alguna manera participar, porque que haya alguien de afuera mirando lo que hacemos ya modifica la forma en que el grupo se desempeña. No sé si alguna vez les tocó, por ejemplo, en el aula, cuando eran estudiantes en la escuela primaria o en la escuela secundaria, cuando las maestras, las chicas que estaban estudiando para ser docentes nos iban a observar, iban al aula y observaban a la señora. Bueno, la presencia de esa persona ajena al aula modifica los intercambios del aula. Los estudiantes no se comportan igual cuando está esa chica ahí. Queremos saber qué está haciendo, por qué nos observa, qué escribe, qué hace, le queremos preguntar cosas. Por lo tanto, tampoco es una observación pura y neutral la que ella realiza. No va a lograr captar la esencia del aula pura sin su presencia. Por lo tanto, dice Rosana Gruber, tanto la observación pura como la participación pura son extremos imposibles, son ideales, son extremos, pero en el medio de esos dos extremos hay un montón de posibilidades intermedias que se pueden pensar a la hora de observar una cultura. Por lo tanto, ella propone, ¿sí? Precisamente dice, la observación participante es precisamente un concepto que intenta mediar, que intenta no caer ni en esta lógica de observación pura ni en esta lógica de participación pura, sino que intenta mediar entre estos dos extremos y que además procura ver en qué momentos de una investigación a mí me conviene darle prioridad a la observación, en qué momentos me conviene darle prioridad a la participación, en qué momentos me conviene correrme, en qué momentos me conviene participar. En la ficha de cátedra tienen varios ejemplos que Rosana Gruber da en sus textos. Algunos ejemplos son de sus propias investigaciones. Rosana Gruber estudió mucho, por ejemplo, las consecuencias de las guerras de Malvinas en los excombatientes. Ha hecho muchas investigaciones en las llamadas villas miserias de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, algunos de los ejemplos que tienen en la ficha de cátedra están sacadas de sus propias investigaciones y otros ejemplos están sacados de otras investigaciones de otras antropólogas. Aquí da un ejemplo de una imagen que yo les mostraba la clase pasada. La clase pasada, alguna de ustedes eligió una imagen de la antropóloga Esther Hermite. Yo creo, después escuchando la clase, me parece que me equivoqué eh, en el, en el discurso. Creo que nombré a Margaret Mead, si no me equivoco, y no a Esther Hermite. La antropóloga que estaba en la imagen es Esther Hermite, una antropóloga argentina que estudió en la zona de Chiapas, en México, y esa foto que alguna de ustedes eligió es de Esther Hermite en México, y justamente da la casualidad que en la ficha de cátedra, uno de los ejemplos que trae Rosana Gruber y que yo les pongo en la ficha de cátedra, es de esta antropóloga del año 1960, 1961, más o menos es la foto que eligieron. En la ficha de cátedra yo no me voy a detener en estas cuestiones, ustedes las van a leer, van a encontrar un montón de aportes para pensar, bueno, cuándo me conviene observar, cuándo me conviene participar, qué relación se establece entre la persona que investiga y las personas que están siendo investigadas, qué cuestiones éticas hay que tener en cuenta, porque aquí hay otro problema en el cual no vamos a profundizar, pero que nos problematiza a la hora de pensar a las ciencias sociales en comparación con las naturales. En las ciencias naturales
Yo estudio a la naturaleza, estudio el mundo, las ciencias exactas ni hablar, pero en las ciencias sociales estudio personas. Por lo tanto, entran en juego cuestiones éticas que quizás no son tan fuertes o son diferentes a la hora de pensar una investigación en otro campo científico. Bueno, al final, en el último apartado de la clase, tienen algunas cuestiones vinculadas a la observación participante, ya no en el campo antropológico, científico, creo que con todo esto que hemos dicho alcanza y es más que suficiente, sino las observaciones que ustedes van a hacer a lo largo de sus años adentro del instituto, que es la observación de espacios educativos. Ustedes tienen prácticas docentes con Nati, con las profes de prácticas ahora, van a tener el año que viene prácticas 2, prácticas 3, prácticas 4. En esos espacios de prácticas van a ir progresivamente acercándose a las escuelas, van a ir aproximándose al trabajo que hacemos los docentes, al trabajo de clases, y para eso van a tener que hacer antes observaciones de diferentes espacios educativos. Y por eso yo decidí en esta ficha incluirles un apartado para que ustedes puedan pensar cómo a partir de los aportes de la observación participante de la antropología, la observación participante de espacios educativos y puntualmente de clases. Hay muchos autores, yo les traje a la ficha de cátedra un solo ejemplo, pero que hay muchos autores que hablan de un concepto que es el concepto de cultura escolar. ¿Qué es esto de cultura escolar? Es la idea de que la institución escuela también es una cultura. Cuando nosotros hablamos de culturas, no solamente podemos hablar en las culturas de un país, del otro, de un pueblo, del otro, sino que al interior de una cultura, diferentes instituciones también tienen sus propias culturas. Hay una cultura escolar, es decir, que al interior de la escuela hay un idioma, hay costumbres, hay rituales, hay formas de llevar el cuerpo, costumbres, lenguajes que tienen significado al interior de la institución escolar y que las personas que forman parte de la institución escolar interpretamos todo el tiempo. Por lo tanto, eso va a ser lo que vamos a tratar de estudiar en el espacio de las prácticas. Yo les traje un ejemplo de un psicólogo norteamericano, Philip Jackson, de la Universidad de Chicago. Philip Jackson está re viejito, vive todavía, tiene 92 añitos ya el señor, y él en el año 1968, ya hace mucho, escribió un libro que se llamó La vida en las aulas. Ese libro a mí me gusta mucho, es muy interesante, porque él era psicólogo en las escuelas primarias de Estados Unidos. Entonces él iba a las escuelas a hacerles test a los estudiantes de las escuelas y a las estudiantes, cuando tenían dificultades de aprendizaje y demás. Y él en ese libro lo que manifiesta es que él estaba desconforme con esos test, porque él sentía que en las encuestas, la gente le decía lo que él quería escuchar. Y él no lograba de esa forma entonces captar la esencia real de esa cultura escolar que él quería ver. Entonces él se propone en este libro es el resultado de la investigación que él hace, dice, bueno, voy a tratar de captar la vida en las aulas, que es el nombre del libro, en vivo y en directo, al natural. No quiero hacer más test, no quiero hacer más encuestas. Voy a meterme en las aulas a ver las clases. Precisamente lo que va a hacer entonces es observación participante de las aulas. Y él en la introducción de su libro dice, y lo voy a hacer haciendo de cuenta que soy un extraterrestre. Porque claro, yo soy psicólogo en las escuelas. Imagínense las personas que somos docentes, y es lo que le debe haber ocurrido a Philip Jackson. Entramos al jardín de infantes a nuestros 4 o 5 años, después hicimos 7 años de escuela primaria, 5 años en el secundario, estudiamos en la universidad para ser docentes, y cuando nos recibimos, volvemos a trabajar a la misma institución en la que estamos metidas desde los 4 o 5 años. Qué difícil entonces hacer una investigación de esa institución de la que formamos parte. Por eso les traigo el ejemplo de Philip Jackson. El texto de Philip Jackson es muy anterior a los aportes de Gustavo Lins Ribeiro. Y sin embargo, el texto de Jackson es un clarito ejemplo de lo que Lins Ribeiro plantea. Dice, bueno, ¿qué voy a tener que hacer si quiero estudiar una institución de la que soy totalmente parte y con la que estoy absolutamente familiarizada?
hacer un esfuerzo por desnaturalizarla, hacer un esfuerzo por hacer de cuenta que soy un extraterrestre, que no sé nada y que por lo tanto me voy a tener que preguntar y cuestionar por las cosas más obvias que aparecen en esa escuela. El texto de Jackson encuentra que la cultura escolar está caracterizada por tres grandes cuestiones que él nombra con tres palabras claves que son la masa, el elogio y el poder. Y cada uno de estos tres elementos, dice Philip Jackson, son elementos que nos enseñan cosas a las personas que formamos parte de la escuela. La escuela es una institución, dice Philip Jackson, en donde se supone que las personas vamos a aprender cosas. Y sin embargo, sin darnos cuenta, aprendemos muchas más cosas de las que las maestras y los maestros nos quieren enseñar. Y con estas tres palabritas claves, Jackson caracteriza la cultura escolar y nos dice que aprendemos algunas cosas. Por ejemplo, vamos muy brevemente cada característica. La primera característica, dice Jackson, dice que es la masa. Dice Jackson que la escuela es uno de los únicos lugares en los que las personas estamos tan hacinadas, tan amontonadas, por eso ahora la cuarentena, y es un hacinamiento forzado, dice Jackson, porque es un hacinamiento que ninguna de nosotras eligió. Cuando yo elijo ir a la cancha o ir a un recital a estar absolutamente amontonados con el resto, lo hago porque quiero ir a ver a esa banda o porque quiero ir a la cancha. A la escuela tenemos que ir, nos guste o no. Y encima, ese hacinamiento es prolongado y es durante mucho tiempo con las mismas personas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Nos terminamos haciendo amigas de esas personas, terminamos entablando lazos afectivos con las personas que conviven con nosotras en el aula. Y sin embargo, muchas veces, como estamos en la escuela y como estamos en el aula, la docente nos está pidiendo que no hablemos con el de al lado, que no nos paremos, que nos callemos, que no tengamos un contacto que es inevitable tener porque pasamos por lo menos un año entero conviviendo con esas personas. ¿Qué nos enseña este hacinamiento y esta masa? Dice Jackson, a tener paciencia, a esperar nuestro turno, a que no siempre nos van a dar bolilla cuando queremos hablar o cuando queremos decir algo, que no siempre nos van a prestar atención. Y sin embargo, la docente no se propuso enseñarnos eso, pero nos lo está enseñando sin querer. La segunda característica dijimos que es el elogio. Jackson le llama elogio a las prácticas de evaluación que se están dando todo el tiempo en las escuelas. En las escuelas todo el tiempo nos están evaluando. Y cuando hablo de que nos están evaluando, no hablo de las pruebas que nos toma la docente, sino que la evaluación es la evaluación de la docente, la evaluación de nuestros compañeros y la evaluación que nosotros mismos hacemos de nuestros propios desempeños. Y estos tres públicos muchas veces no van por el mismo camino. Muchas veces la estudiante o el estudiante que es todo el tiempo felicitado por la seño no es bien evaluado por los compañeros porque es evaluado como el chupamedias del grado. Por lo tanto, estos tres públicos son diferentes. Entonces, ¿qué nos enseña esta segunda característica del elogio? A generar estrategias, a ser hábiles, a satisfacer a públicos diferentes, a decir lo que el otro quiere escuchar cuando lo quiere escuchar. Y la tercera característica es el poder. El aula es un espacio en donde indudablemente circulan relaciones de poder, en donde alguien manda y otros obedecen. Por supuesto, la docente, el docente, es quien detenta un poder indiscutible en el aula, que es un poder diferente al que tienen papá y mamá en la casa, porque el poder de papá y mamá en la casa es un poder fuertemente marcado por el afecto y es un poder que además, dice Philip Jackson, en general tiende a ser solamente restrictivo. Papá y mamá en casa nos prohíben un montón de cosas. No nos dejan acercarnos a los enchufes, no nos dejan salir afuera desabrigadas, no nos dejan comer porquerías por fuera del horario. Sin embargo, si yo respeto esas prohibiciones, después tengo bastante libertad. Papá y mamá no me van a decir a qué tengo que jugar o qué dibujo tengo que pintar. La seño sí. El poder de la seño no solamente es restrictivo, nos prohíbe cosas como mamá y papá,
sino que también es prescriptivo, nos está todo el tiempo diciendo qué tenemos que hacer. ¿Y qué nos enseña esta tercera característica? A distinguir claramente juego de trabajo, a generar estrategias que agraden a la autoridad. Fíjense entonces el estudio de Jackson cómo logró captar características de la cultura escolar que forman parte de lo que se llama en educación el currículum oculto y que son cosas que estamos todo el tiempo enseñando y aprendiendo en la escuela y no nos damos ni siquiera cuenta de ello, ¿no? ¿Y qué hizo? Precisamente lo que hizo Jackson para descubrir todo esto es generar estrategias que tienen que ver con el extrañamiento. Primero, hacer de cuenta que soy un extraño y preguntarme por todas aquellas cosas que tengo naturalizadas. Y en segundo lugar, tratar de volver a ser familiar eso, pero para explicarlo a través de un relato investigativo, científico. La ficha de cátedra cierra con aportes de otra especialista en educación, de Rebeca Nijovic, a quien seguramente van a conocer porque me juego que si no es en pedagogía, es en didácticas, en práctica docentes o en algún espacio vinculado con educación, van a leer a Rebeca Nijovic, a quien con algunas profes del instituto tuvimos la suerte de escuchar el año pasado en vivo y en directo. Rebeca Nijovic es una autora especialista en educación que trabaja mucho con la observación de clases y en la ficha de cátedra tienen ahí algunas sugerencias, algunos temas importantes vinculadas con específicamente la observación de clases, cómo fue pensada en la formación docente, cómo es pensada en la actualidad y qué cositas sería interesante que ustedes tuvieran en cuenta a la hora de ir a observar una clase, que seguramente lo harán en el seguramente lo van a hacer en el espacio de prácticas docentes. Ahora con Nati no sé cómo se estarán organizando, me voy a comunicar con ella también para ver cómo les está yendo en las prácticas docentes, pero en general esta cuestión de la observación participante es algo que siempre estamos trabajando, que siempre estamos pensando conjuntamente con Nati, porque ustedes hacen observación participante con ella y un poco de antropología es de donde se llevan el marco teórico o las herramientas para pensar en las observaciones que van a hacer y tratar de que no sean observaciones en donde simplemente voy, veo lo que pasa y cuento lo que pasa. Precisamente toda esta teoría tiene que servirles para pensar que esa observación participante tiene que tratar de comenzar a hacer una observación crítica, una observación reflexiva, una observación que nos aporte herramientas para entender lo que ocurre en las escuelas o en los espacios educativos a los que vamos, porque por ahí en primer año no vamos a las escuelas, pero sí vamos a espacios en donde se enseña y se aprende, y nos tienen que aportar algo para nuestra propia formación y tiene que comenzar a ser una observación, como decía, reflexiva, que se corra del sentido común y que trate de captar algunas cuestiones vinculadas a nuestra propia formación como docentes. Bueno, por aquí está la tercera clase. En la actividad de esta clase yo les propuse un trabajo grupal. En ese trabajo grupal yo les armé diferentes archivos que funcionan como un documento de Word. Seguramente ya han recibido alguna notificación a los correos del grupo en el que está cada una. La idea en esta actividad es que ustedes, quizás muchas de ustedes, muchos ya la conocían, otros no, pero empezar a acostumbrarnos a usar el Google Drive, a usar los documentos compartidos de Google, porque son una herramienta que en este contexto les van a servir un montón para hacer trabajos grupales, no solamente en mi materia, sino también en otros espacios. Porque como estoy trabajando desde Internet, estoy trabajando en un documento que funciona exactamente igual al Word, con la única diferencia de que no tengo que guardar, porque como estoy trabajando en Internet, lo que voy haciendo se guarda automáticamente sin necesidad de que yo lo guarde. Y además es un documento colaborativo, es decir, todas las personas que tienen permiso para intervenir en ese documento, es decir, todas las personas del grupo van a poder modificarlo, van a poder escribir, entonces ese documento se va a armar en forma colaborativa y no va a ser un documento que elabore una sola persona. Espero que les sirva, cualquier duda estoy a su disposición.
saludos y nos estamos viendo en algunas clases.